Bienvenidos a nuestro canal. Hoy tenemos para ti 3 escalofriantes historias de terror protagonizadas por payasos que te harán estremecer. Desde circos siniestros hasta payasos que desaparecen a sus víctimas, estas historias no son aptas para los débiles de corazón. Así que si te gustan las emociones fuertes, quédate hasta el final. Antes de empezar, no olvides suscribirte y darle like al vídeo para más contenido aterrador como este. Vamos a sumergirnos en estas macabras historias. El pequeño pueblo de Redwood siempre había sido un lugar tranquilo. Escondido entre los densos bosques de pinos, sus habitantes vivían vidas apacibles, desconectados del bullicio del mundo exterior. Era uno de esos lugares donde todos se conocían y las noticias corrían rápido. Por eso, cuando un día de octubre comenzaron a aparecer extraños carteles por todo el pueblo, nadie pudo evitar hablar de ello. Los carteles, viejos y amarillentos, mostraban una imagen borrosa de un payaso de aspecto peculiar. Su sonrisa era exageradamente grande, y su traje, hecho jirones, colgaba de su cuerpo como si hubiera pasado demasiado tiempo en un baúl olvidado. Bajo la imagen, una inscripción en tinta negra: el gran payaso Grimberg llega a Redwood. Una experiencia inolvidable. El pueblo estaba intrigado. Nadie recordaba haber oído hablar de ningún espectáculo itinerante ni mucho menos de un payaso llamado Grimberg. No había ni fecha ni lugar, solo ese mensaje inquietante. Algunos pensaron que era una broma, otros sintieron un escalofrío recorrerles la espalda. Aún así, los días pasaron y los carteles siguieron apareciendo, cada vez en lugares más insólitos, en las puertas de las casas, en los espejos del baño del café local, incluso en los árboles cercanos al cementerio. Y entonces, una mañana, llegó la invitación formal. Una carpa había aparecido en las afueras de Redwood, justo donde el bosque comenzaba a espesarse. Era una estructura vieja y polvorienta, con lonas raídas de colores apagados que alguna vez debieron ser vibrantes. Aquella noche, todos en el pueblo acudieron al lugar, incapaces de resistirse a la curiosidad, aunque la sensación de inquietud se apoderaba lentamente de ellos. Algunos decían que el aire allí se sentía más denso, casi pegajoso, mientras que otros juraban haber escuchado risas débiles provenientes del interior del bosque. La carpa no era grande, pero una vez dentro, parecía mucho más espaciosa de lo que sugería su exterior. Las luces titilaban sobre sus cabezas, y las sillas crujían cuando los habitantes de Redwood se sentaron. El ambiente era tenso, y el silencio que llenaba el espacio era extraño. Era como si el lugar mismo hubiera tragado el sonido. De repente, las luces se apagaron. La oscuridad se cernió sobre todos, seguida de un breve, casi imperceptible, sonido de pasos. Luego, la tenue luz de un reflector se encendió en el centro del escenario, y allí, bajo esa luz, apareció el payaso Grimberg. Era más aterrador en persona que en los carteles. Su sonrisa se estiraba grotescamente, como si alguien hubiera forzado los bordes de sus labios para abrirlos más de lo que era posible. Su traje, hecho de harapos sucios, emitía un olor a humedad y moho. Sus ojos, sin embargo, eran lo peor. Eran vacíos, 2 orbes negros y brillantes que parecían devorar todo a su alrededor. Y lo más perturbador de todo, Grimberg no hacía ningún sonido. No habló. No rió. Solo se quedó allí, mirándolos a todos. Los niños comenzaron a inquietarse, algunos lloraron. Los adultos intercambiaban miradas nerviosas, pero nadie se movió de su asiento. Parecía que algo en la atmósfera los mantenía clavados en su lugar. Entonces, Grimberg se movió. No caminaba. Sus pies apenas tocaban el suelo, deslizándose silenciosamente por el escenario, como si fuera una sombra más que una persona. Sacó de su bolsillo un globo rojo, inflándolo lentamente con una sonrisa fija en su rostro. Pero en lugar de ofrecérselo a uno de los niños, lo dejó flotar hacia el techo de la carpa. El globo subió y subió hasta desaparecer en la oscuridad. Luego, uno de los niños en la primera fila, un chico llamado Tommy, se levantó. Sus padres intentaron detenerlo, pero parecía como si estuviera en trance. Con pasos lentos y controlados, caminó hacia el centro del escenario, donde Grimberg lo esperaba. El payaso extendió una mano, sucia y de uñas largas, y tocó suavemente la cabeza del niño. Tommy, sin hacer ruido, cayó al suelo. Nadie gritó. Nadie se movió.
Era como si todo sonido hubiera sido absorbido por la presencia del payaso. El cuerpo de Tommy comenzó a desvanecerse, descomponiéndose en la nada ante los ojos de todos. Su piel se volvía traslúcida, como si la vida misma estuviera siendo drenada de él. En cuestión de segundos, ya no quedaba rastro del niño, salvo un débil susurro que resonaba en el aire. La gente quiso correr, pero no podían. Era como si una fuerza invisible los mantuviera anclados a sus asientos, obligándolos a presenciar lo que venía a continuación. Grimberg continuó su espectáculo en silencio. Se acercó a un anciano, luego a una madre, luego a un joven, tocándolos uno por uno. Con cada toque, desaparecían lentamente, convertidos en sombras que se disolvían en el aire como humo. Cada vez que una persona desaparecía, un globo rojo más se elevaba hacia el techo de la carpa. El pánico empezó a crecer en el pecho de los sobrevivientes, pero sus cuerpos no les respondían. Estaban atrapados en ese lugar, observando cómo los habitantes de Redwood se desvanecían, uno por uno, bajo el toque de Grimberg. Pronto, solo quedaban unas pocas personas. Entre ellas, Anna, una joven que había asistido al espectáculo con su hermana pequeña, Lucy. Lucy ya no estaba. Anna había visto cómo Grimberg se la llevaba, su sonrisa maligna grabada en su mente. Desesperada, intentó moverse, gritar, hacer cualquier cosa para escapar de ese horror, pero su cuerpo seguía inmóvil. Los globos flotaban sobre su cabeza, cada uno simbolizando a alguien que ya no existía. Entonces, Grimberg la miró. Sus ojos oscuros la atravesaron, y él comenzó a deslizarse hacia ella. Anna sintió el frío envolverla mientras el payaso extendía su mano hacia su rostro. La piel de Grimberg era helada, y al contacto, Anna sintió como si la vida misma comenzara a abandonarla. Su visión se oscureció y el mundo a su alrededor comenzó a desmoronarse. De repente, todo quedó en silencio. La carpa desapareció. Los globos ya no estaban. Anna abrió los ojos, pero ya no estaba en Redwood. Se encontraba en un lugar vacío, un espacio infinito donde todo era gris. A lo lejos, vio las sombras de las personas que alguna vez habían sido sus vecinos, caminando sin rumbo, perdidos para siempre. En el centro de ese vacío, Grimberg observaba, su sonrisa inmóvil, mientras nuevos globos rojos flotaban hacia el cielo. El pueblo de Millbrook no era conocido por mucho. Era un lugar pequeño y tranquilo en el que nunca pasaba gran cosa. Con sus casas de madera envejecida, una tienda de comestibles y un café local que se cerraba a las 6 en punto, parecía un lugar atrapado en el tiempo. Pero aquel verano, todo cambió cuando el Festival de los Payasos llegó al pueblo. Millbrook no había tenido un circo en décadas, y menos uno dedicado exclusivamente a los payasos. El anuncio llegó en forma de un panfleto brillante, que apareció misteriosamente en los buzones de todos los hogares una mañana de julio. Nadie vio quién lo repartió. El panfleto era llamativo, impreso en colores rojos y dorados, con una gran carpa en el centro y el rostro sonriente de un payaso en la portada. El Festival de los Payasos, decía, un evento inolvidable para toda la familia. Nadie recordaba haber oído hablar de este festival antes, pero el pueblo entero estaba intrigado. Y la fecha estaba marcada con gran entusiasmo en los calendarios. La carpa se levantó al borde del bosque, en un claro que nunca se usaba para nada. Nadie sabía cómo había llegado allí. Una mañana, simplemente apareció, tan grande que parecía imposible que alguien no la hubiera visto levantar. De lejos, era imponente, con rayas de un rojo profundo y blanco, y una entrada que parecía una boca enorme abierta, con dientes puntiagudos y risueños. Al lado, un grupo de caravanas se alineaba en semicírculo, cada una más desgastada que la otra, como si hubieran estado viajando por siglos. Pero nada de esto detuvo a los habitantes de Millbrook. La emoción era palpable. La noche del festival, el pueblo entero asistió. Niños con sus padres, adolescentes buscando algo diferente, e incluso los ancianos, que normalmente evitaban las multitudes, caminaron hacia la gran carpa. Había algo en el aire esa noche, una mezcla de expectación y una ligera incomodidad. Sin embargo, todos ignoraron esa pequeña voz de advertencia que resonaba en el fondo de sus mentes. Dentro de la carpa, la atmósfera era vibrante. Las luces parpadeaban desde lo alto, iluminando el interior con un brillo tenue que no parecía alcanzar los rincones oscuros del espacio.
Las sillas estaban dispuestas en círculos concéntricos, con el escenario en el centro. El suelo era de tierra, y el olor a paja húmeda se mezclaba con el de los dulces que vendían en la entrada. Pero había algo raro en todo aquello, un olor subyacente, apenas perceptible, como carne quemada. Nadie comentó nada al respecto. La función comenzó poco después de que todos se hubieran sentado. El maestro de ceremonias apareció en el centro, un hombre alto y delgado, con un traje brillante y un sombrero de copa. Su rostro estaba pintado de blanco, pero sus ojos eran pequeños y fríos, casi apagados, como si pertenecieran a alguien muerto. Sus movimientos eran lentos y calculados mientras presentaba la atracción principal, los payasos. Salieron de entre las sombras como espectros, uno por uno. Al principio, parecían payasos comunes, con caras pintadas y trajes extravagantes. Se movían de manera torpe y cómica, haciendo que los niños rieran y los adultos sonrieran, aunque esas sonrisas rápidamente se torcieron en muecas incómodas. Algo no estaba bien. Sus risas eran demasiado agudas, demasiado largas, y sus movimientos tenían algo siniestro, como si estuvieran conteniendo algo oscuro. Uno de los payasos, el más pequeño, se acercó a una niña sentada en la primera fila. Tenía la cara completamente blanca, excepto por una sonrisa roja pintada grotescamente alrededor de su boca. La niña, al principio, rió tímidamente cuando el payaso le ofreció una flor. Pero cuando la flor se abrió de repente y un líquido oscuro salió disparado de ella, su risa se detuvo abruptamente. Era un líquido rojo, viscoso. Sangre. La madre de la niña soltó un grito ahogado, pero cuando intentó levantarse, no pudo moverse. Nadie podía. Estaban atrapados en sus sillas, como si el aire mismo hubiera cambiado de densidad. Los payasos comenzaron a moverse de manera extraña, abandonando sus gestos cómicos por algo más agresivo. Sus rostros comenzaron a deformarse. La pintura que llevaban empezó a derretirse, revelando piel marchita y podrida debajo. Los trajes de colores se desgarraron para revelar cuerpos retorcidos, con brazos alargados y dedos huesudos. Los ojos, antes alegres, ahora eran vacíos, profundos pozos de oscuridad. Eran monstruos disfrazados de payasos. Uno por uno, comenzaron a arrastrarse entre el público. Cuando un payaso tocaba a alguien, esa persona se desvanecía en el aire, sin dejar rastro, como si nunca hubiera existido. Primero, los niños. Luego, los adultos. Nadie podía gritar, nadie podía moverse. Era una pesadilla hecha realidad, una en la que el terror no tenía escape. Jake Miller, uno de los pocos adolescentes que aún quedaba en su asiento, miró a su alrededor con desesperación. La carpa, que antes parecía un espacio cerrado pero acogedor, ahora era inmensa, infinita. El suelo bajo sus pies comenzó a hundirse, como si estuviera hecho de arena movediza. Intentó levantarse, pero sentía que algo lo retenía, algo invisible y poderoso. A su lado, sus amigos ya no estaban, solo quedaban las sillas vacías donde habían estado sentados. El maestro de ceremonias seguía en el centro, observando el caos con una sonrisa de satisfacción. Su cuerpo, que antes parecía humano, ahora se estiraba grotescamente, como si fuera una marioneta manejada por cuerdas invisibles. No había humanidad en sus ojos, solo un hambre insaciable. Jake vio a los payasos acercarse. Sus dedos largos y gélidos rozaron su piel, y todo se volvió negro. Cuando el sol salió la mañana siguiente, no había rastro del festival de los payasos. El campo donde había estado la carpa estaba completamente vacío, salvo por algunos pedazos de papel quemado y una cuerda rota. No quedaba ni una sola huella de las familias que habían asistido al espectáculo la noche anterior. Ni un solo auto aparcado. Ni un solo grito en el aire. En el centro del campo, donde antes estaba el escenario, solo quedaba una cosa, una pequeña flor de plástico, con gotas de sangre aún frescas en sus pétalos. Y en el viento, se oía el eco de una risa lejana. 8. Cuando el circo llegó a Ravenscraft, el pueblo entero se llenó de una emoción inusual. Hacía años que no pasaba nada emocionante en ese rincón olvidado de Nueva Inglaterra. Un circo, pensaron, sería un escape bienvenido de la monotonía. No había carteles, ni publicidad previa, solo una carpa de rayas negras y rojas que apareció una mañana en el campo detrás de la iglesia.
Nadie sabía cómo había llegado, ni cuándo la levantaron, pero no se hicieron muchas preguntas. La gente ansiaba diversión, algo diferente. Esa noche, el aire estaba cargado de una humedad espesa y sofocante, y el cielo se sentía más oscuro de lo habitual. A pesar de todo, familias enteras se dirigieron hacia el circo, ansiosas por la función. Las luces titilaban a lo lejos, atrayendo a todos como polillas hacia la llama. Dentro de la carpa, muchos sintieron una incomodidad sutil pero innegable. El lugar parecía extrañamente más grande por dentro que por fuera. El aire tenía un olor extraño, una mezcla de dulces caramelizados y algo metálico, como si alguien hubiera derramado sangre recientemente. Pero la gente ignoró esa sensación y tomó asiento, las risas de los niños llenando el espacio. Las luces se apagaron de repente. El maestro de ceremonias apareció en el centro del escenario. Su traje negro con detalles rojos destacaba en la oscuridad, y su sonrisa era tan amplia que parecía no pertenecerle. Sus ojos, oscuros y brillantes, recorrían cada rincón de la carpa, casi palpando la inquietud de los presentes. Fue entonces cuando los payasos hicieron su aparición. No eran los típicos payasos coloridos y simpáticos que los niños adoraban. Sus rostros estaban pintados de blanco, con círculos negros profundos alrededor de los ojos. Las sonrisas que llevaban eran grotescas, extendiéndose de un lado a otro de sus rostros, pero no reflejaban alegría. Eran muecas crueles. Sus trajes eran oscuros, gastados, y sus movimientos, aunque torpes al principio, pronto adquirieron una naturaleza extraña, como si no fueran completamente humanos. Al principio, los payasos hicieron bromas tontas y torpes, malabares y trucos de magia que fallaban deliberadamente, provocando risas nerviosas. Pero, conforme la función avanzaba, todo cambió de forma sutil y siniestro. Uno de los payasos se acercó a un niño en la primera fila. Sin decir una palabra, le ofreció un globo rojo. El niño, emocionado, lo tomó sin dudar. Apenas lo hizo, el globo comenzó a inflarse por sí solo, creciendo más y más hasta cubrir por completo la cara del niño. Su madre intentó gritar, pero su voz quedó atrapada en la garganta. En un parpadeo, el niño desapareció, dejando solo el globo flotando donde había estado sentado. El ambiente se volvió denso, cargado de terror, mientras los payasos continuaban avanzando entre la multitud. Con cada toque, alguien más desaparecía. No había resistencia, ni gritos de advertencia. Simplemente se esfumaban como si nunca hubieran estado allí. Los adultos intentaban moverse, pero sus cuerpos parecían paralizados, atrapados en una pesadilla de la que no podían despertar. Pronto, solo quedaban unos pocos espectadores. Las sonrisas de los payasos se transformaron en algo aún más aterrador. Sus rostros comenzaron a distorsionarse, como si fueran máscaras de caucho fundiéndose. Las bocas se ensancharon, los ojos se hundieron y sus cuerpos comenzaron a alargarse, convirtiéndose en sombras retorcidas que se deslizaban por los pasillos entre las sillas vacías. Sara, una chica de 13 años, observaba aterrorizada desde su lugar. Había ido al circo con su hermano pequeño, pero él ya no estaba. En algún momento de la función, lo había perdido de vista. Ahora, era la única que quedaba en su fila, escondida tras una silla, con el corazón latiéndole en la garganta. Sabía que la habían visto. Corrió hacia el fondo de la carpa, esperando encontrar una salida. Pero al cruzar las cortinas, se encontró en otro espacio más grande, idéntico al anterior, sin puertas ni ventanas. Las luces parpadeaban sobre su cabeza, y el eco de las risas de los payasos resonaba en la distancia. No había escapatoria. Dio media vuelta, pero una mano fría se posó en su hombro, y lo último que sintió fue la oscuridad envolviéndola como una sombra viva. Cuando el amanecer llegó, el circo había desaparecido. Los habitantes del pueblo buscaron en el campo donde se había instalado, pero no encontraron rastro alguno de la carpa, ni de las familias que habían asistido a la función. Solo quedaba un globo rojo, flotando solitario en el viento.